Televisa presenta. Hola, hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a explorar un tema que, aunque a simple vista parezca técnico y propio de los abogados, en realidad nos acompaña en cada momento de nuestra vida, que serían las obligaciones. Cuando hablamos de obligaciones, estamos hablando de un vínculo jurídico que une a dos personas. Una que debe cumplir algo, que ese sería el deudor, y otra que puede exigirlo, que sería el acreedor. Pero lo más interesante de este tema es que este concepto no solo se queda en códigos ni en libros de derecho, sino que refleja en situaciones tan cotidianas como pagar un bus o aceptar un contrato laboral, también firmar un arriendo o incluso pagar la cuenta de un restaurante. Nuestro objetivo de hoy es doble. Primero, explicar qué son las obligaciones y cómo se clasifican cada una de ellas. Segundo, mostrar con ejemplos reales, porque estas categorías no son simples definiciones teóricas, sino herramientas que permiten resolver conflictos y organizar nuestra vida en la sociedad. Exacto, Liz. Eso es lo fascinante, porque muchas veces pensamos que el derecho civil es muy abstracto, lleno de artículos, de números, pero en realidad lo que hace es darle orden a nuestras relaciones, a nuestras obligaciones. Cuando alguien paga una deuda, entrega un bien o se compromete a un servicio, está actuando bajo reglas jurídicas que le dicen que puede exigir y que está obligado a dar. Liz, tengamos en cuenta y para todos que además de entender las obligaciones no solo es útil para abogados, todos sin excepción estamos inmersos en relaciones jurídicas que implican derechos y deberes. Y si sabemos cómo funcionan, fácilmente podemos perder dinero, tiempo e incluso la confianza en los demás. Exactamente, y yo creo que lo que va a ser entretenida esta conversación es que vamos a aterrizar en cada concepto en ejemplos de la vida cotidiana, porque si uno escucha obligaciones mancomunadas o contratos, quizá se aburre, pero si yo te digo qué pasa si tres amigos piden juntos un préstamo en un banco, ahí ya empezamos a ver utilidad. Entonces quédense con nosotros, vamos a hablar de teoría, sí, pero sobre todo de práctica, casos reales, situaciones comunes y la importancia de entender estas reglas para nuestra vida diaria. Para empezar, arranquemos definiendo bien qué es una obligación. Según el artículo 1494 del Código Civil colombiano, las obligaciones nacen de la ley o del hecho voluntario de las personas. Dicho en palabras simples, es un vínculo legal entre dos sujetos, uno llamado acreedor y el otro llamado deudor, donde el deudor tiene que cumplir una prestación, ya sea entregar algo, hacer algo, o abstenerse a hacer algo. Y ojo, este concepto viene desde el derecho romano, donde la obligación se entendía como una especie de cadena invisible que ligaba al deudor con el acreedor. Esa misma idea viajó en el tiempo y se plasmó en el Código Civil de Andrés Bello, que hoy sigue vigente actualmente acá en Colombia. Me gusta mucho esa metáfora de la cadena, Liz, porque refleja que la obligación no es algo etéreo, sino un lazo que genera consecuencias reales. Si yo me comprometo a vender un carro y la otra persona se compromete a pagarme el dinero, hay una relación jurídica que el derecho protege, y es la protección que no solo se basa en la voluntad de las partes, sino en la fuerza de la ley que asegura que ambos cumplamos, pagar y entregar. Supongámoslo en algún caso. Un ejemplo es que Juan va y compra un celular en una tienda a cuotas. Juan se obliga a dar dinero en los plazos pactados. La tienda se obliga a dar el celular en perfecto estado con su garantía. Si la tienda no cumple y entrega un celular defectuoso, Juan tiene derecho a exigir reparación, cambio o devolución.
Pero si es Juan quien no paga la tienda puede demandar y hasta embargarle bienes a Juan. Ese caso tan simple ya muestra el papel de las obligaciones. Son las que sostienen la confianza en las cosas que se van a cumplir. Vamos a hablar sobre las clasificaciones de las obligaciones. Vamos a empezar por la primera, que es por el objeto. La primera clasificación se centra en el objeto, es decir, en que se debe cumplir. Aquí tenemos 3 tipos. Empezamos las obligaciones de dar, entregar un bien o transferir un derecho. Seguimos con las obligaciones de hacer, realizar una actividad o prestar un servicio. Y la última es la obligación de no hacer, abstenerse de un acto. Excelente, Liz. Pensemos como ejemplo práctico, pensemos en el contrato del arriendo. El arrendatario se obliga a dar el dinero en forma de canon mensual. El arrendador se obliga a hacer reparaciones estructurales como arreglar una filtración de agua. El arrendatario asume una obligación de no hacer, como no usar el apartamento para actividades ilícitas. Entonces, ese es un pequeño ejemplo. Y fíjense en lo interesante, cuando una de esas cosas, de esas obligaciones se incumple, el contrato se desequilibra. Si el arrendatario no paga, el arrendador puede iniciar un proceso de restitución. Si el arrendador no arregla la tubería, el arrendatario puede descontar gastos e incluso demandar. Y si el arrendatario convierte el apartamento en un bar ilegal, el arrendador puede terminar el contrato. Ahora vamos a hablar la clasificación por la eficacia jurídica. Ahora hablaremos de las obligaciones civiles y naturales. Las civiles son las que se pueden exigir en juicio. Si alguien no cumple, el acreedor puede demandar. En cambio, las naturales no son exigibles judicialmente, pero si el deudor las cumple, ese pago es válido y no se puede pedir de vuelta, o sea, tiene un poder de requerir. Exacto, y ese punto me parece fascinante, Liz, porque conecta el derecho con la ética. Hay deudas que jurídicamente ya no se pueden cobrar porque prescribieron, pero normalmente la persona puede querer cumplir, se vuelve una deuda natural. Imaginemos que Pedro hace 12 años le debía un dinero a un amigo. Esa deuda ya prescribió, por lo tanto no puede ser exigida ante un juez. Pero Pedro siente que debe pagarla y lo hace. Ese pago no puede ser reclamado. Después nadie puede decirle: oiga, devuélvame lo que pagué porque la deuda ya no existe legalmente. Es un pago válido porque las obligaciones naturales tienen esa fuerza moral. Ahora hablaremos de la clasificación por los sujetos. Aquí la clasificación depende de cuántos acreedores y cuántos deudores participan. Puede ser simple, mancomunada o solidaria. Excelente, Liz. En las simples solo hay un acreedor y un deudor, o sea, 2 partes. En las mancomunadas hay varios deudores o acreedores, pero cada uno es responsable solo de su parte. Y en las solidarias, cualquiera de los deudores puede ser obligado al total y luego tendrá que repetir contra los demás. Supongamos que 3 amigos piden un préstamo de 30 millones de pesos. Si es mancomunada, cada uno debe pagar 10 millones de pesos. Si es solidario, el banco puede exigirle los 30 millones a cualquiera de los 3. Si le cobra a uno, este podrá luego pedir que los otros le devuelvan su parte. Y aquí está el detalle: mucha gente acepta ser codeudor sin leer bien y termina respondiendo por todo el préstamo en general. Ahora vamos a ver la clasificación por la prestación. Aquí entramos a una de las clasificaciones más técnicas pero muy importantes. Las obligaciones de medio, de resultado, las divisibles, las indivisibles, las alternativas, facultativas y conjuntivas. Gracias, Liz. Comenzamos con las de medio. El deudor se obliga a poner esfuerzo y diligencia, pero no garantiza el resultado. Por ejemplo, un médico, un abogado,
que atiende a un paciente o a un cliente respectivamente. De resultado, aquí se debe cumplirse un resultado específico, por ejemplo, un mecánico que debe tener su carro reparado por alguna actividad específica. Las divisibles se pueden cumplir por partes como pagar en cuotas, porque eso se pueden, como dice la palabra, dividir. Las indivisibles solo se pueden cumplir en una totalidad, como entregar un caballo o una obra de arte o un carro. Alternativas. Se puede elegir entre varias prestaciones. Las facultativas. Hay una principal, pero se puede cumplir con otra sustitutiva. Las conjuntivas deben cumplirse todas las prestaciones pactadas. En una herencia, si hay una finca, dinero en bancos y una colección de cuadros, la situación es muy variada. El dinero es divisible, se reparte en partes iguales. La finca es indivisible, no se puede cortar en tres, así que adjudica a uno y se compensa a los otros si hay un acuerdo para que uno elija entre la finca y los cuadros. Estamos ante una obligación alternativa. Finalmente vamos a ver la clasificación de las obligaciones por el origen. Las obligaciones pueden nacer de distintas fuentes: de la ley, de un contrato, de un cuasi-contrato, de un delito o de un causi-delito. Por ejemplo, de la ley, como la obligación de dar alimentos a los hijos; de un contrato, como una compraventa; de una cuasi-contrato, como de alguien que gestiona negocios ajenos sin que se lo pida; de un delito, como un hurto; de un cuasi-delito, como un accidente causado por imprudencia. Un caso típico es el del conductor que va distraído mirando el celular y causa un accidente. No quiso hacer daño, pero fue imprudente. Eso genera la obligación de indemnizar, aunque no haya existido dolo. La clasificación no es solo teoría, es la clave para saber cómo actuar en caso de incumplimientos. Exacto, Luis. Los jueces y los abogados necesitan identificar qué tipo de obligación existe para saber cómo exigirla. No es lo mismo incumplir una obligación de medio que una obligación de resultado, ni es igual una deuda solidaria que una mancomunada. Tienen sus diferencias, es importante saberlo. Pensemos en el arriendo. Si el arrendador no entrega el apartamento, el juez puede obligarlo a cumplir. Si el arrendatario no paga, el juez ordena el pago o la restitución. Esa diferencia es posible gracias a la clasificación. Ahora, para que nos entiendan un poco más, vamos a ir con los casos prácticos. Vamos con el primer caso, que es un contrato de arriendo de vivienda. Pensemos en un ejemplo muy común: el contrato de arriendo de una vivienda. Aquí hay varias obligaciones claras. El arrendatario, es decir, la persona que toma el inmueble, se compromete a pagar mensualmente el canon de arrendamiento y a cuidar la propiedad. El arrendador, por su parte, se obliga a entregar el inmueble en un buen estado y realizar las reparaciones necesarias. Lo interesante es que en un solo contrato se cruzan diferentes tipos de obligaciones. Acá está la obligación de dar, o sea, pagar el dinero; de hacer, que es mantener el inmueble en condiciones adecuadas; y de no hacer, es no subarrendar sin permiso. En este caso muestra cómo la teoría de la clasificación de las obligaciones se aplica en nuestra vida cotidiana. Exacto, Liz. Además, el Código Civil colombiano regula este tipo de situaciones. En caso de incumplimiento, la ley protege a las dos partes. Si el arrendatario deja de pagar, el arrendador puede iniciar un proceso de restitución del inmueble. Y si el arrendador no hace las reparaciones necesarias, el arrendatario incluso puede pedir una rebaja en el valor del arriendo o resolver el contrato. Eso demuestra cómo las obligaciones no son un simple acuerdo verbal, sino que tienen respaldo legal, consecuencias prácticas y fuerza de ley. Y lo mejor es que todos hemos visto algo así en la vida real. Quien no conoce a alguien que ha tenido problemas con su arrendador o su arrendatario, a veces se piensa
que son solo acuerdos entre particulares, pero no, detrás de eso hay un marco jurídico que regula qué pasa si alguien no cumple. Eso da confianza tanto a quien pone su propiedad como a quien la habita. Ahorita vamos con otro caso que es el préstamo de un préstamo bancario. Un caso un poco más complejo es el del préstamo bancario. Cuando una persona pide un crédito, el banco se obliga a entregarle una suma de dinero y de esa persona se obliga a devolvérselo a plazo determinado con interés. Ese ejemplo es muy interesante porque el incumplimiento trae consecuencias muy serias. Si el deudor no paga, puede ser reportado en centrales de riesgo, demandado judicialmente e incluso perder bienes que sirvan de garantía. Sí, y aquí vemos la fuerza del derecho del crédito. La obligación no es solamente moral, sino que se traduce en consecuencias jurídicas específicas. Además, contratos de mutuo, estos están expresamente regulados en el Código Civil colombiano. En la práctica bancaria se convierte en instrumentos que sostienen la economía. Sin esa confianza en que los préstamos se van a pagar, no habrá posibilidad de inversión. Y cualquiera que haya pedido un crédito sabe lo delicado que es cumplir. Todos tenemos conocidos que han tenido problemas de endeudamiento. Ahí uno se da cuenta de que no se trata solo de plata prestada, sino de un compromiso serio que tiene un respaldo jurídico muy fuerte. Lo que vemos en estos dos ejemplos es que las obligaciones no son un concepto abstracto, sino una realidad que sostiene nuestras relaciones sociales y económicas. Exacto, y que además la ley no deja relaciones a la buena fe solamente, sino que establece mecanismos claros para proteger a todas las partes. Y sobre todo que entender esto nos ayuda a vivir con más conciencia cuando asumimos un compromiso, sea pagando un arriendo, comprando algo, pidiendo un préstamo o conduciendo. Estamos entrando en un terreno jurídico que nos obliga a responder. Las obligaciones no son conceptos fríos, son la base de nuestra convivencia. Nos enseña a asumir responsabilidades y a confiar en que el derecho protege nuestras relaciones. También refleja valores éticos. Una sociedad donde la gente cumple sus obligaciones es una sociedad con más confianza y estabilidad. Y en lo práctico, conocer estas reglas nos evita problemas, desde firmar un contrato de arriendo hasta aceptar ser codeudor. En conclusión, entender las obligaciones es entender cómo funciona el derecho en la vida real. Hoy vimos qué son las obligaciones, cómo se clasifican y por qué son tan importantes. Lo mejor es que pudimos ver ejemplos concretos que muestran que no es teoría pura. Gracias por acompañarnos. Recuerden que las obligaciones son el corazón del derecho civil y de nuestra vida. Hasta la próxima.